A ver, Luis, yo quería hablar contigo sobre un tema que, bueno, pues ahorita está en boga, ¿no? Y que además posiciona a Puebla como un pionero en defensa de los derechos de las mujeres, que es la tipificación de la violencia con ácido y la ley Monzón. Entonces, la primera pregunta que yo quisiera hacerte es, ¿por qué es importante tener estas leyes en Puebla? ¿Y qué es lo que pasa realmente con esta tipificación? ¿Sí va a generar más seguridad para las mujeres? ¿Simplemente es una ley que se tipifica un delito? ¿Qué pasa ahí? Mira, primero, entender que estas leyes son generadas por una necesidad social en la que vivimos. ¿Qué quiere decir? Si no estuviéramos viviendo una violencia feminicida tan fuerte y tan dura en el estado de Puebla, no sería necesaria la creación de leyes como la ley Monzón que mencionan o la ley ácido que fueron aprobadas ayer o antier, sino andaríamos en otra dinámica. ¿Son necesarias estas leyes? Ante la realidad que estamos viviendo en el estado de Puebla, sí son necesarias. No han funcionado las medidas para poder minimizar la violencia feminicida en el estado, la alerta de género no ha funcionado, no hemos podido trabajar para reducir o realizar acciones de prevención de la violencia en general. Evidentemente se agrava todavía más cuando se trata de violencia feminicida, evidentemente, y se necesitan empezar a particularizar inclusive las violencias siendo situaciones tan graves. Son dos leyes que van en caminos diferentes. La ley que habla de la famosa ley Monzón, o como la están denominando en los medios, la ley Monzón, es un tema no de derechos de las mujeres, sino es un tema de derechos de las niñas, niños y adolescentes. Es diferente esa ley. Y la otra ley, que es la ley que le dicen la ley ácido, que es el ataque a las mujeres a través del tema del ácido, sí se trata de una violencia dirigida especialmente a las mujeres, derivado del machismo, del patriarcado, de todo esto que viene sucediendo y que sí tiene un sentido netamente dirigido al tema de esta violencia feminicida que estamos viviendo. Primero hay que distinguir estas dos situaciones. Por un lado encontramos la violencia o la vulneración que pueden existir a niñas, niños y adolescentes derivado de una violencia a las mujeres. Y el otro es evidentemente el sancionar la violencia directamente a las mujeres. O sea, son dos leyes que van en caminos diferentes. Ahora, ¿qué pasa con los violentadores? O sea, ¿realmente estas leyes van a hacer que ellos sean menos, que se reduzcan, o no? Es decir, ¿sí hay un impacto en ellos? Primero hay que entender que si no existieran estas leyes, pues seguiría estando la situación de la violencia sin que fueran sancionables. El tema de la creación de este tipo de leyes que generen alguna sanción por los hechos que se realizan, de primera mano lo que tienen que provocar es inhibir que realicen estas acciones los responsables de estos actos que son ajenos a lo legal o a la ley, que los pueda inhibir la realización de estas acciones, por un lado. La otra es ¿qué tanto puede ayudar que realmente la creación de estas leyes va a inhibir esto? Va a ir en razón no de la creación de la ley que es necesaria, sino más bien de la sanción que se genere, que eso ya es que la autoridad judicial o todo el procedimiento judicial realmente se cumpla, desde el primer respondiente, desde todo el procedimiento, desde el momento que se comete el acto de ilegalidad, el tema del primer respondiente, que se cuide todo el procedimiento, que el Ministerio Público cuide todo lo que tiene que hacer para poder pasar a la instancia de los jueces, que los jueces hagan todo el procedimiento de manera debida, que sea un procedimiento bien estructurado, para que pueda haber una sanción y que no alcance el juicio de amparo, o que sea el juicio de amparo suficiente para poder resolver el asunto de manera jurídica favorable a la víctima o al victimario, sino que sea un procedimiento limpio. Dependerá
de que se sancione, que realmente existan sanciones que castiguen estos hechos para que el mismo responsable o el que quiera hacer este tipo de actos también se sienta en una posición de si lo hago me van a sancionar, si lo hago me van a meter a la cárcel. Mientras no exista responsables o no existan gente en la cárcel, pues la gente puede terminar diciendo, como ha sucedido en algunos casos, en muchos casos, que no pasa nada, ¿no? Lo mismo pasa con el tema de búsqueda de personas. En el tema de búsqueda de personas, cuando se han detectado que hay un tema de responsabilidad, no se sanciona a casi el 80% de los que pudieran identificar como responsables, no hay sanciones. O sea, imagínate el nivel que representa que si desapareces a alguien, no se le sancione. Eso provoca lo contrario a inhibir. Lo que provoca es incentivar que suceda este tipo de situaciones. Eso es realmente grave, ¿no? Pero es lo mismo, o sea, no solamente para estas leyes, sino para cualquier ley, urge que el Poder Judicial y el Poder Administrativo a través de las fiscalías realmente se pongan las pilas y hagan las cosas lo mejor posible para que realmente sean actos que inhiban, o estas leyes realmente inhiban esos actos que son contrarios a derecho. Aquí entramos en un tema, para aterrizarlo un poco más, de lo que es la violencia machista. Y me refiero, estos ataques, especialmente en estas dos leyes que mencionamos, va dirigido precisamente a proteger a la mujer que por lo regular es víctima de un hombre, de una expareja, algo por el estilo. ¿Cómo podemos definir la violencia machista? ¿Cómo se clasifica? Hay una definición tal cual que dice, que habla precisamente de lo que es la violencia machista. Aquí no podemos inventar ni podemos aventarnos algunas definiciones de ocurrencias, sino tenemos que ser muy claros precisamente para respetar tanto los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, que hay diferentes tipos de violencia. O sea, encontramos violencia feminicida, encontramos violencia machista, encontramos también violencia a niños, niñas y adolescentes, encontramos violencia psicológica, o sea, hay muchos tipos de violencias. Y esta violencia que tú me estás refiriendo, que es la que denominan violencia machista, académicamente dicen que se refiere a todas aquellas acciones que contribuyen al menoscabo sistemático de la dignidad, el estima y la integridad mental de las mujeres, niñas y personas con una identidad de género o sexualidad distinta a la normativa. ¿Qué quiere decir? Que no son mujeres. Es un tipo de violencia estructural, ya que se encuentra presente en todas las sociedades y todos los espacios sociales, aunque se dé en distintos niveles y mediante diferentes mecanismos dependiendo de diversas cuestiones de raza, clase y pertenencia a determinado grupo étnico. ¿Qué es lo que están diciendo acá? Que la violencia machista es una violencia estructural, sistemática, que va dirigida a un sector muy en particular y cometido por otro sector muy particular. Eso debe de distinguir y evidenciar que la violencia machista es una violencia que se tiene que atender de manera particular y con una perspectiva de género que realmente atienda a la víctima y no la revictimice, realizándolo de manera distinta. Por eso es tan importante la violencia, identificar qué es la violencia machista. Ahora, ¿cómo la podemos identificar? Y me refiero a esto. Creo que a veces muchos hombres no son conscientes que están cometiendo algún tipo de violencia, ¿no? ¿Cuál es, digamos, que la violencia más común que enfrenta la mujer por parte de un hombre y cómo hay que enfrentarlo? A lo mejor qué tipo de violencia enfrenta más una mujer por parte de un hombre, yo creo que a lo mejor nos quedaríamos muy cortos y en lugar de eso te cambiaría la respuesta en decirte, a ver, mejor identificamos cuáles son los tipos de violencia machista que se tienen identificados desde el tema de la academia para poder identificar esto. A ver, hay tres tipos de violencia que se conocen desde los diferentes ámbitos. La primera es la violencia simbólica.
Esta se genera a través de los prejuicios idearios, ¿no? O sea, los ideales. La simbólica es precisamente donde hablan de situaciones visibles que se pueden llegar a cometer y que no son directamente en donde se le lastima físicamente a la persona o psicológicamente a la persona, sino es a través de diferentes simbolismos que utiliza el machismo para violentar a la mujer, por ejemplo. La otra puede ser la violencia estructural, que es lo que te decía hace rato, que se realiza de manera sistemática a través de las instituciones. Cuando una mujer llega al Ministerio Público y le dice, oye, me acaban de violar, y entonces es de entrada quien atiende es un hombre, el médico legista es hombre, no hay empatía de qué es lo que está sucediendo, le dicen que se vaya a bañar a su casa y que regrese, cuando a lo mejor las muestras y la identificación de quién es el responsable, el ADN, etcétera, se va a ir en ese tipo de situaciones. O sea, todo eso es la institucionalización, la sistematización de la violencia que las instituciones generan, o lo que de repente pasa mucho, atender el tipo de violencias, que de repente la Fiscalía de Atención a las Mujeres sea atendida por puros hombres. Pues eso no puede ser así, sino tendría que ir en otro sentido. Y la otra violencia es la violencia material, que ya es propiamente las expresiones concretas de la violencia directa, psicológicas, físicas, laborales, etcétera, etcétera. Es como yo creo que podemos identificar este tipo de situaciones sin que los hombres que deberían de estarse desconstruyendo o tendríamos que estarnos desconstruyendo nos demos cuenta. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como hombre? Que eso es finalmente lo que tenemos que hacer frente a estos tres tipos de violencia. Lo que tenemos que hacer es primero ubicarnos que si de repente existe en una institución en donde yo trabajo, como puede ser a lo mejor la Fiscalía, me dicen que yo atienda los casos de las mujeres violentadas, yo mismo pida el auxilio o el apoyo psicológico de una mujer o de contención de alguna agente ministerial que sea mujer, y que juntos podamos abordar el tema, no uno mismo tratar de decirle a la persona, oye, está bien que te pueda atender yo, te sientes cómodo, te gustaría que te atendiera mejor alguna compañera. O sea, eso es parte de lo que tenemos que ir haciendo nosotros también, y tenemos que ir construyendo y desconstruyendo nosotros si las condiciones no se llegan a dar, porque finalmente la perspectiva que te puedo dar yo es una perspectiva de hombre frente a este tipo de situaciones. Hablando precisamente de eso y de desconstruir, ¿no? Tenemos, y te lo pregunto como defensor de los derechos humanos, porque debes de tener experiencia en esto, ¿cuál es la situación de los usos y costumbres en Puebla en contra de la mujer? Porque en varias partes del país, y vaya, eso es casi noticia común, pues se siguen dando los matrimonios arreglados o la venta de las hijas o cosas por el estilo que van en contra precisamente de los derechos, de la dignidad de las mujeres y las niñas. Mira, al final debemos identificar que hay orígenes que motivan el resultado de la violencia. La violencia finalmente es el resultado de muchas cosas que hay atrás de ese acto de violencia. Esa persona que aventó el ácido a otra persona es derivado de cosas que están antes de ese propio acto. Y eso significa que históricamente hemos vivido en un país, vivimos en una sociedad extremadamente machista, discriminatoria. Y esta sociedad discriminatoria en la que estamos viviendo es una sociedad que discriminamos no de estas fechas, no es reciente la discriminación que vivimos, es ancestral el tema de la discriminación, y la discriminación es la fuente o uno de los orígenes que está motivando este tipo de violencias. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es romper con los esquemas de discriminación para poder empezar a desconstruirnos en una lógica de poder ir apoyando en la ruta de la dignificación de los derechos humanos. ¿Cómo se tiene que hacer? Empezar a romper estos malos esquemas sistemáticos que existen, como la televisión,
o las marcas que te dan los espectaculares en donde aparece la mujer, por ejemplo, como un objeto que sin justificación alguna aparece casi desnuda vendiendo un celular. Eso es cosificar a la mujer, y la gente lo ve como un objeto y no como un sujeto de derecho. Y ese tipo de cosas son las cosas con las que se tiene que romper. O tú ves las novelas en donde tienes que identificar que la mujer que es con las características, o la persona que tiene características de ser clase mediero, atractivo, blanco, de ojos claros, rubio, etcétera, es quien tiene derecho a todo, y que la persona que tiene otras características físicas, incluyendo la de ser mujer, tiene menos derechos o no tiene derecho a nada, o sea, a quien se le acusa de todo. Eso pasa en la televisión, no de ahorita, desde los años 40, 50, 60, ha sido parte de la cultura latinoamericana que hemos vivido, y eso trae como consecuencia violencias de todo tipo de naturaleza, y es la discriminación la que tenemos que romper. Ojo, estas leyes son necesarias ahorita, sí, porque es lo que está pasando hoy, pero si realmente lo que queremos es prevenir este tipo de violencias, tenemos que irnos a los orígenes, y es al origen a donde tenemos que ir, y uno de los orígenes de la violencia es los esquemas de discriminación. Hoy se sigue considerando en la mayoría de las personas, y ojo, no hablo de mujeres o de hombres, sino la mayoría de las personas siguen considerando que los adultos mayores no tienen derechos, que las niñas, niños y adolescentes no tienen derecho a opinar, que porque son inmaduros son pequeños, los adultos mayores porque ya les afecta la edad poder opinar de cualquier cosa, las mujeres porque por todas las razones machistas que suelen decir, las personas que no tienen una preparación académica porque no saben leer, los que no leen porque los que sí saben leer, leen. Entonces, estos actos son actos discriminatorios que terminan también violentando simbólicamente, materialmente y estructuralmente a todos aquellos que piensan o actúan de manera diferente al estereotipo que se le considera óptimo, que es el que te decía hace rato, la clase mediero, blanco, güero, preparado, etcétera, por encima de cualquier otra persona. Y ahí es donde viene el tema de la violencia sistemática, institucionalizada, y ahí es donde tenemos que empezar a caminar. Por eso estas medidas son medidas necesarias por la situación tan delicada que estamos viviendo hoy, pero me parece fundamental que lo que tenemos que hacer no solamente es la creación de esta ley en donde se le sancione con cárcel al responsable, sino también se le obliga a desconstruirse al responsable. Podrá estar en la cárcel. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un tema de violencia de cualquier naturaleza? En el trabajo, violencia que se pelearon dos hombres en el trabajo, no metiéndonos este tema. Se pelean dos hombres, los corren y ya, se acaba. ¿Qué acaso no tendríamos la obligación como sociedad civil decir es por qué se pelearon? O sea, ¿qué es lo que motivó que se pelearan? Y entonces lo que tenemos que hacer es meterlos a cursos de ira o aprender qué es lo que está pasando, porque el tema de lo que pasó en el trabajo puede ser consecuencia que en la familia, en la casa, se pueda generar este tipo de escenario. Lo corres y entonces se desquitan con la esposa, con los hijos, etcétera. Que no tenemos que romper el tema de la violencia a través de la desconstrucción. Eso es parte de las cosas que tenemos que ir caminando. Lo más importante de todo este tipo de temas es sí sancionar, sí buscar que la sanción sea efectiva y que se cumpla y que no salgan libres, pero también las acciones de prevención, porque si no previenes, si no generas las acciones preventivas de cualquier tipo de violencia, finalmente va a seguirse cometiendo, y lo que va a pasar es que vamos a tener más gente en la cárcel, más violenta, cada vez más violenta, y no vamos a limitar y reducir este tipo de escenario. ¿Y sabes por qué pasa esto? Porque al político no le conviene o no es políticamente rentable trabajar acciones de prevención, porque eso no sale en la foto,
Eso no es motivo de poder salir ahí en la foto de logro algo, o el fiscal no va a poder salir ahí diciendo que detuvieron a 20 personas. O sea, para la fiscalía un logro es detener a 20 personas. Para la fiscalía no es un logro haber evitado que 20 personas se vuelvan delincuentes, porque eso no sale en la foto. Lo que sale en la foto es que detuvieron a 20 personas. No existe, o sea, no existe hoy. Pero en Latinoamérica es en general, o sea, en Latinoamérica, en México, en Puebla, no existen instancias realmente que se ocupen del tema de la prevención. Vamos viendo cómo se van incrementando los niveles de violencia, vamos viendo cómo se incrementan los niveles de inseguridad, vamos viendo cómo se ponen medallas de que meten a la cárcel a cárteles, van metiendo a la cárcel y van reteniendo los recursos, van quemando la droga, o sea, esos son logros de cosas que ya pasaron, pero no hay logros de cosas que se lograron inhibir. No hay reducción de mayor delincuencia, no hay reducción de mayor violencia, esos son actos de prevención. Y los actos de prevención tardan años en encontrar resultados. Y como tardan años en lograr resultados, entonces no es rentable. Y te lo pongo un ejemplo de nosotros. Nosotros hemos, en el 2019, que incentivamos acciones de prevención de la violencia, no se habían visto los resultados. Con la alerta de violencia. Con la alerta de género, por ejemplo, que motivamos que se incentivara la alerta de género, no se había visto resultados en ese momento. Se iban a ver resultados años después. Y eso no era rentable para un gobierno interino de 6 meses, ¿estás de acuerdo? Pero a pesar de eso, se decidió incentivar la alerta de género, se decidió crear la comisión de búsqueda, la comisión de víctimas, porque eran acciones que eran necesarias en su momento. Pero en realidad, como acciones de prevención, estos gobiernos de ahora y los gobiernos del pasado, en realidad no le ponen énfasis a eso, porque políticamente no es rentable. Porque lo que tú hagas, la acción que tú hagas hoy, vas a encontrar un resultado en años, inclusive después de que pase el sexenio. Un ejemplo muy claro es el Programa Nacional de Educación de Derechos Humanos, que es una obligación derivada del Programa Mundial de Educación de Derechos Humanos, que no se ha implementado en Puebla. Ese programa lo que busca es reducir la violencia desde la niñez. Entonces el niño que está en el kinder, el niño que está en la primaria, empieza a aprender lo que son los derechos humanos y a partir de ahí empiezan a caminar. Ese resultado lo vamos a ver de ese niño o de esa sociedad en general, de ese estado, de ese país, lo vamos a ver cuando tengan 18, 19, 20 años, qué tan violento es ese niño sabiendo cuáles son sus derechos humanos. Lo vamos a ver en 20 años o en 15. 15 años después, pues son 2 sexenios y medio, ¿no? ¿De qué le sirve al gobierno en turno hacer una acción que se va a ver el resultado en 15 años? Y te hablo políticamente. ¿De qué le sirve? De nada, y por eso no ponen atención a esto. Si pusieran atención a esto, hoy estaríamos viviendo un esquema de menos violencia. Ojo, 1994-95 empezó la situación de lo del ZLN, que fue la nueva etapa de los derechos humanos en México, que se empezó a trabajar a través de las organizaciones. 2011 fue la modificación de la Constitución para implementar acciones de derechos humanos. Estamos al 2023 y sigue sin pasar nada. Pues, ¿qué está pasando, no? Oye, ahorita que tocabas también el tema de, bueno, este es el trabajo de prevención. ¿Qué pasa con el trabajo que sigue? Es decir, una vez que ya tienes a la víctima, por ejemplo, hablando de la violencia con el ácido, hablando de la ley que pues quita la patria potestad al agresor, ¿no?, que provoca la muerte o intento de asesinato, de feminicidio. ¿Cuál es la institución que debería de hacerse cargo de la víctima? Es decir, especialmente porque si la atacan con ácido, pues va a pasar tiempo antes de que pueda volver a recuperarse físicamente. Es tiempo en donde no puede trabajar, donde a lo mejor queda sola, si es que no tiene familia. ¿Qué es lo que pasa ahí con las instituciones del Estado? Es que no queda sola, o sea, queda desde que es algo que a lo mejor no le supieron explicar
a quien está incentivando la creación de la ley ácido en particular, las autoridades no han tenido la capacidad de explicar o de generar boletines o decir qué es lo que está sucediendo. Lo que debieron avisar, dicho en un boletín o algún argumento, inclusive los diputados, decir, oigan, a ver, esperen, no podemos meter algo que ya existe como una regla general. La Comisión de Atención a Víctimas del Estado de Puebla, que precisamente en el 2019 fue iniciativa del gobierno interino, la creación y la estructuración, tiene la obligación de atender a las personas víctimas de delito y de derechos humanos. Cualquier persona que sea víctima de delito o de derechos humanos tiene la instancia de la Comisión de Atención a Víctimas a ser atendida no solamente en atención a su asunto jurídico, no solamente en ver a ver cómo está la carpeta de investigación, también tiene la obligación la Comisión de Atención a Víctimas en atender psicológicamente a las víctimas, en cubrir inclusive si están en una situación de riesgo, porque a lo mejor no tienen para trabajar, porque, o sea, por muchas situaciones entran a un listado que es el listado oficial de víctimas, que donde tiene el Estado y la Federación cubrir ciertos gastos, apoyar con medicamentos, generar las acciones necesarias para proteger a la víctima. Esta comisión ya existe. Y lo que debieron haber dicho en estos días que se aprobó la ley, que dicen que dejan desprotegida a la víctima porque no se adiciona ciertos apartados, lo que debieron haber aclarado es que ya existe una instancia que se dedica a esto, que lo que tienen que hacer es fortalecer precisamente la Comisión de Atención a Víctimas, precisamente con recurso necesario que pueda cubrir este tipo de particularidades. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a nivel nacional realiza también las funciones, pero para ciertos sectores y para ciertos grupos. Todas las comisiones estatales de atención a víctimas que hay en todo el país, o que tienen que estar en todo el país, se tienen que dedicar a todos los delitos que sean del fuero común y todas las violaciones a derechos humanos cometidas por autoridades estatales o municipales. Es la Comisión Estatal de Atención a Víctimas quien tiene que atender estos casos. Existe. ¿Y qué tal funciona? Por eso existe. ¿Funciona? No funciona. Hoy no funciona como debe de funcionar, porque es el antecedente de la Comisión de Atención a Víctimas en Puebla, por lo menos, es la unidad o la dirección de atención a víctimas que existía en la Fiscalía. Y al momento de que se busca independizar de la comisión de la Fiscalía, que pasa de ser una dirección a ser una comisión, que deja de ser de la Fiscalía para pasar a ser parte del gobierno del Estado, o como parte del gobierno del Estado, para romper esta vinculación de quienes normalmente violentan sistemáticamente más los derechos de las víctimas, que es la Fiscalía. Por eso se separa o se busca quitar del padrinazgo de la Fiscalía a la Dirección de Atención a Víctimas, se crea una comisión, como lo marca la ley a nivel nacional. Y esta comisión estatal, la idea era que fuera independiente de la Fiscalía. Hoy, desafortunadamente, por falta de interés de las instancias de derechos humanos en el Estado, sigue teniendo una dependencia no legal, pero sí de sumisión con la Fiscalía. Y entonces muchas de las acciones que debe de realizar la Comisión Estatal de Atención a Víctimas no las realiza por este interés de seguir estando en buenos términos con la Fiscalía. Sigue siendo sin ser independiente. Digamos que la liga que los une no se ha roto. Y no se ha roto porque el mismo Estado no ha dejado que se rompa este vínculo. Los deben de proveer de mayores recursos, de mayor personal, de ser una comisión que debe ser autónoma, independiente, ajena a la Fiscalía, pero pues desafortunadamente, si uno ve el personal que hay en esta comisión, pues mucho de este personal es personal que estuvo en la Fiscalía, y ahí se genera un tema de sentirse que pertenecen todavía a esta instancia. Se tiene que romper.
Ok. Y no ha pasado, y por eso no está funcionando la Comisión de Atención a Víctimas. Ya. En estos auxilios inmediatos que deben de recibir la mujer, ¿qué es lo que se debe de priorizar? De atención primaria, o sea, los protocolos indican, o sea, te hablo, más que de los protocolos, te hablo de lo que precisamente la Comisión de Atención a Víctimas tiene que hacer. Ante esta situación se tiene que apersonar personal, o sea, hasta los asesores legales de la Comisión de Atención a Víctimas con estas instancias y atender estas situaciones. También existe una Fiscalía de Atención a Mujeres sobre el tema de género que tendría que cuidar los protocolos internacionales de atención. Desafortunadamente no se cuidan y no se generan precisamente porque la Comisión de Atención a Víctimas no tiene suficiente personal para atender todas las violaciones que hay, porque la Fiscalía también no es tan grande como tendría que ser y porque hoy la Secretaría de Igualdad Sustantiva tampoco está funcionando como tendría que funcionar, ni tiene el personal suficiente que tiene que atender. Pero también esto es entendible, esta situación, porque son tantos casos que se van dando y tantos casos que no se resuelven, que están sobrepasados y saturadas las instancias públicas también para atender todos estos casos. No hay, o hasta este momento, no hay un caso en Puebla, en el estado de Puebla, que haya atendido estos casos y que haya un responsable por tema de búsqueda desde la perspectiva de la persona que está desaparecida, es una mujer. No hay responsable que esté en la cárcel por el tema de búsqueda. Hay un responsable que está en la cárcel porque se le presumió homicidio, que se trata de un muchacho que era karateca, algo así, pero la presunción es homicidio, no desaparición. Eso quiere decir que es posterior a estas situaciones, no existe un caso así. Si no hay responsables de este tipo de casos, porque no se da abasto, la Fiscalía no se da abasto estas instancias, o cuántas personas que fueron desaparecidas, que aparecieron los cuerpos, en cuántos casos han encontrado a los responsables y están sancionados. Es muy bajo el porcentaje. Y ese tipo de instancias ese tipo de situaciones hace evidente la saturación que tienen las instancias públicas para atender estos casos. A menos de que sean casos también muy sonados, muy mediáticos, ¿no? Casos mediáticos, o sea, cuando los casos se vuelven mediáticos es cuando atienden. El caso precisamente de la abogada Monzón fue un caso que se resolvió, pero porque toda la Fiscalía puso cartas en el asunto, en el tema, y fue atendido, ¿no? Como los casos, o sea, los casos que no son mediáticos no están resueltos. Y los casos que se han resuelto son los casos que se han vuelto mediáticos, que no son muchos tampoco. Y eso es un indicativo de la desigualdad y de la injusticia que existe y la discriminación institucional que existe para todas aquellas personas que no tienen los medios para poder visibilizar la desaparición de su familiar o la violencia violencia que sufrió alguno de sus familiares, y entonces no hay resultados, no hay nada, porque toda la Fiscalía está atendiendo el caso mediático. Oye, hablando precisamente de esto y ya acercándonos al final de la charla, estamos por celebrar unos días el 8M, más bien conmemorar el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer. Obviamente no te voy a preguntar por la lucha feminista, pero sí quiero, desde tu opinión como defensor de los derechos humanos y sobre todo como hombre, saber cómo podemos nosotros desconstruirlos y contribuir obviamente a esta lucha que yo siempre he dicho no es una lucha de mujeres contra hombres ni de hombres contra mujeres, es una lucha de hombres y mujeres que queremos vivir en paz y que queremos un país mejor, ¿no? Lo primero que tenemos que entender es que no existen los hombres feministas. O sea, decir, el que un hombre diga es que yo soy feminista es una de las mayores violaciones o afectaciones que le vas a hacer a la lucha feminista. Lo que podemos es ser aliados del feminismo y contribuir a esta fortaleza de las luchas feministas que existen.
Primero, de entrada, tenemos que entender que nosotros no podemos, no existe el hombre feminista. Lo que pueden existir son hombres aliados del feminismo o de compañeras o parejas que son feministas y que nosotros apoyamos, incentivamos sus creencias y sus fortalezas. Hasta ahí, respetándolas a ellas y nosotros también sumándoles a lo que ellas también nos digan que hagamos. Primero hay que entender que acercándose el 8M, debemos de entender que nosotros pues, es acompañar a estos temas y estar ahí de apoyo, hacer apoyo. Nosotros estamos ahí para apoyar en lo que se diga. ¿Qué es lo que tenemos que hacer además de ser apoyo? Nos tenemos que buscar desconstruir. ¿Y cómo nos buscamos desconstruir? Tenemos que romper estos ciclos de violencia que de manera natural se nos han inculcado desde que nacemos, en la casa, en la escuela, en la televisión, en la mercadotecnia. Tenemos que desconstruirnos. ¿De qué forma nos vamos a desconstruir si de repente no sabemos si somos o no, si estamos bien o estamos mal, y que hoy hay un concepto y que mañana hay otro y que después, bueno, lo que tenemos que hacer es acercarnos a estas instancias? Digo, yo recuerdo, no sé si sigue existiendo, pero la Secretaría de Salud tenía unos cursos formidables que se llamaban desconstrucción, masculinidades no violentas, etcétera, que eso nos va permitiendo a nosotros darnos cuenta entre hombres qué podemos hacer para sumar a las causas de la no violencia contra las mujeres, y darnos cuenta también si cosas que pensamos que no es violencia, al final sí puedan ser violencia. Por ejemplo, tenemos que prepararnos. El tema de desconstruirnos no es solamente leyendo algo o pensando que ya lo que leí pues ya hace que yo ya sea, sino necesitamos también reunirnos entre hombres y empezar a hablar de este tipo de cosas. Una de las cosas bien importantes que tenemos que tomar en cuenta es que si estamos reunidos 4, 5, 6 hombres tomando cerveza y platicando de cosas de hombres, etcétera, y que de repente hay algunos que empiezan a hablar y que lo que están diciendo es un tema de violencia, pues tener así el valor y la hombría de poderle decir al amigo, oye, eso es violencia, cabrón, manches, o sea, tienes la obligación también de darte cuenta que hasta entre nosotros, pues ya no podemos estar diciendo eso. No, es que no hay mujeres, no, es que ese es el tema. No puede ser que seamos de una forma estando las mujeres y de otra forma estando puros hombres. Tenemos que actuar de manera igualitaria en todos lados y tenemos que romper con esta violencia desde nosotros mismos. Si estamos en una cantina y estamos en el club de Toby, en donde solamente hay puros hombres. Lo que pasó con Platanito. Exactamente. Eso que Platanito o varios de los comediantes de repente dicen, es que en los tiempos de Polo Polo había mayor libertad. No, es que también no podemos provocar que si vivimos en un país en donde la violencia feminicida está llegando a echar ácido, a matar, a desaparecer, a lastimar de tal forma, y que si en la época de Polo Polo a lo mejor existía, pero no existía tanto, significa que en esa época a lo mejor no era tan grave lo que hacía Polo Polo, pero si hoy hacemos esto y normalizamos la violencia hoy, estamos viviendo en tiempos diferentes, en épocas diferentes, y no podemos provocar que la normalización de la violencia sea todavía incentivada por estos líderes de opinión a través de la comedia. ¿Por qué? Porque si de por sí está normalizada la violencia, en donde los violentadores se sienten impunes ante este tipo de situaciones, sienten que no les van a hacer nada porque no meten a la cárcel a nadie, todavía suman a que es chistoso, eso es normalizarlo. Y el normalizarlo lo que provoca es incentivar más la violencia. Y eso no lo podemos permitir. Si estamos, y no podemos ir a un show de Platanito y nosotros decirle a Platanito desde el show, no hagas esto, porque lo podemos hacer y lo tendríamos que estar haciendo, pero lo que sí podemos es hacer, si estamos sentados acá
4 amigos, que somos compas, que de repente estamos y que de repente uno, dos o todos empiezan a querer, le falten al respeto a la persona que pasa por ser mujer, pues sí ser nosotros mismos los que nos oye, no friegues, cabrón. O sea, no hagas eso. Eso sí lo podemos empezar a hacer. Y lo debemos de empezar a hacer todos. Y eso, pero para eso primero tendríamos nosotros que empezar a entender esta situación y a desconstruirnos nosotros mismos. Esto que dicen de es que todos tenemos novias, hermanas, mamás, hijas, etcétera. Sí es cierto. Pero también desde nuestro círculo familiar también el machismo también puede estar arraigado. Y ahí puede venir también la justificación, es que en mi casa, mi familia es así. Y entonces, no, por eso necesitamos estar pendientes y tratar de desconstruirnos nosotros. Y tratar de construirnos en una situación de no ser violentos, inclusive sin saberlo. Y si no, pues aprender a hacerlo y saber cómo pues interactuar en esta nueva realidad, porque además hoy en México vivimos una realidad diferente de la realidad que vivíamos en el siglo pasado. Hoy la realidad es que a la mujer se le mata por el solo hecho de ser mujer. Y antes se le golpeaba por el hecho de ser mujer. Y antes se le denigraba por ser mujer. Hoy se le mata. Y hoy estamos en un tema de incremento de la violencia. Y como estamos en una situación de una curva de violencia ascendente, lo que tenemos que hacer son acciones que inhiban esa curva hacia arriba de la violencia. Tenemos que disminuirla y la tenemos que hacer todos. O sea, el tema de normalizarlo no es la ruta. En este momento, normalizar o hacer chistes de la violencia contra la mujer, del tema de los desaparecidos, de las muertes de periodistas, del tema de la explotación a las niñas, adolescentes, de la tortura por parte de las autoridades a cualquier persona, son temas que hoy no se puede hacer un chiste, porque hoy es cosa seria, es un tema serio y delicado, y eso no se puede normalizar ni hacer como que no es grave. Es muy grave y no se puede hacer chiste de eso. Claro. Oye Luis, pues yo te agradezco que me hayas regalado esta plática. Bueno, pues estamos ahí pendientes para cualquier otro tema. Gracias, y ahí estamos al orden, ¿no? Dale. Ahí estamos.